للسفلاس وتبدي والناخد على بولما نولا مسلمين بيرادي سادا خرچ موصولكو نولا مسلمين بيرادي سادا خرچ موصولكو Kalışı var dişin içine Obladeru namosuliho Gulis panskalit bitchali Shelcho marachar suliho Gulis panskalit bitchali Shelcho marachar suliho Sheikhi Adam Gossanema Moavis riscardi sheacho Chai konesh chai Tiga Titkost kodiacha diacho Chai konesh chai Tiga Titkost kodiacha diacho Sahar lissapalas vetebedi والناخد على بولما Gula مسكولي بتيرادي Sada خرش موصولكو Gula مسكولي بتيرادي Sada خرش Seba Sidón, de sobra conocido, a la tapicería, doctor y profesor de Historia del Arte. Como buen orador tiene cantidad de conferencias, muy buenas todas, porque es un buen comunicador. Ha participado en la Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Auñamendi. Ha participado también en cantidad de artículos, es autor de un montón de artículos sobre el patrimonio, sobre el arte, en el diario de noticias, todos conocemos a Dios Pamplona, y tiene como una veintena o más de publicaciones. ¡Qué viejo soy! Hombre, es productivo. Eso sí. Hoy va a comentarnos sobre el patrimonio rural y la pérdida del patrimonio rural. Porque de alguna forma lo unimos, es su especialidad, los palacios de armería, y de alguna manera lo unimos con la mesa redonda y con toda la problemática que tenemos por la pérdida de la independencia, con la abolición de los fueros, y antes también, ¿verdad? Ya iban restándonos competencias, pero ya cuando perdemos la independencia navarra, se acabó lo que se daba, dejamos de gestionar cantidad de aspectos. El otro día nos hablaba Felipe de la gestión del agro y dice ahora es una problemática distinta entre la globalización, la paz, un montón de aspectos que tenemos. Tenemos la pérdida de la gestión del agua, que es fundamental y es lo que pretendemos trabajar el 15 de noviembre y eso conlleva muchas consecuencias. Entre otras, sin más, la noticia de hace unos días de la venta de... Entonces, sin más explicaciones, solo comentaros que el día 25 tenemos a Miquel Irujo para hablarnos de algo más positivo y es la participación de Navarra o el papel de Navarra en la agenda del desarrollo sostenible de la Unión de Naciones o de Naciones Unidas. Y después, en noviembre, el día 8, no vamos a poder tener a Marie-José Beaumont por problemas médicos, la han citado y tal, y no va a poder venir.
pero sí que vamos a tener el día 15 la mesa redonda, ya veremos a ver cómo la componemos, y el día 25 tenemos a dos personas que nos van a hablar sobre, unido con toda la cuestión, toda la problemática del agro y del agua, nos van a hablar sobre las energías renovables. Toda la problemática que hay, que no es tan bonito como nos lo pintan. Y sin perder más tiempo, le cedo la palabra a Joseba, que es más interesante. Muy bien. Bueno, pues con vuestro permiso me voy a quitar el burka. Bueno, pues gracias, Marian, gracias por la introducción y gracias también por la invitación. Es un auténtico placer, ya sabéis que sí. Además, para hablar de un tema que, no sé, yo creo que me ha motivado siempre muchísimo, ¿no? Desde hace muchísimos años. Y es que últimamente, estos últimos meses, yo diría incluso estas últimas semanas, de manera muy especial, ¿me oís bien, verdad? ¿Sí? Vale. Estamos oyendo hablar mucho de la despoblación, de las circunstancias de la despoblación y lo que últimamente se ha venido a llamar en los medios de comunicación la España vaciada. Ayer mismo, en la SER, ayer domingo, el programa de la mañana de Carlos Francino, no sé si alguno estabais oyéndolo o no, pero le dedicaron un buen rato, una buena parte además del programa, a hablar pues todo eso, ¿no? De los pueblicos, de Soria, de Burgos, de tantos sitios que, que se están quedando abandonados. Y todo esto está muy bien, pero la verdad es que llega un poco, llega muy tarde, porque incluso en esta Navarra tan rica, tan próspera y que tanto se mira al ombligo, la verdad es que la despoblación ocurrida sobre todo a partir de los años 50, 55 en adelante, pues supone hoy en día, cuando han pasado ya unas cuantas décadas, supone un auténtico drama para la situación del patrimonio. Viene siéndolo ya desde los años 80, 90, pero hoy en día también, ¿no? Lo paradójico del tema es que hace, por ejemplo, 20, 21 años, cuando empecé yo a dar alguna charleta que otra sobre este tema y a escribir algún artículo, etcétera, en todo aquel entorno del pantano de Itoiz, y que fue de alguna manera lo que me abrió a mí los ojos de lo que estaba pasando en toda esa zona de Navarra, que luego describiremos, pues cuando aquello ocurrió, el drama de aquellos pueblicos que se estaban quedando vacíos, por desgracia en su inmensa mayoría ya están vacíos. Y aquellos que hace a lo mejor una veintena de años todavía conservaban algo de vida, es ahora, 20 años después, cuando están empezando a verle las orejas al lobo, ¿no? Y yo creo que de todo esto hay que sacar enseñanzas. Decía que hace 20 y 21 años, en el año 2000, impartí por primera vez una conferencia que en aquel entonces titulé La Navarra de la despoblación, que con ligeras variaciones, además, es la que luego en años sucesivos seguí impartiendo en el año 2003, en el 2004, en el 2007, 2008 y la última, por última vez, en el año 2011. En aquella época fue en Darinuain, organizado por Eusko y Cascuntza, en plena Bardena, ¿no? En zona también afectada por la despoblación. Luego, a partir del 2008 y hasta el 2011 y hasta hoy en día, la verdad es que no la he vuelto a dar, seguramente por culpa mía. Mejor me centré mucho en temas relacionados con la conquista de Navarra y luego pues el paso por el ayuntamiento tampoco ayudó demasiado. Pero ya entonces, ya en aquel tiempo, y en todas las ocasiones que le han seguido después, y en que he tenido la oportunidad de observar y de moverme un poco por toda esta, sobre todo por la Navarra de las aldeas, pues he tenido la oportunidad de constatar que la despoblación constituye en sí mismo un drama demográfico y sociológico y de muchos tipos más que no voy aquí ahora a entrar, pero también supone un problema y muy grande para el patrimonio. Esta fotografía que veis ahí con mi suegro y amigo Tomás, pues fue obtenida, yo creo que fue en el año 2000, la primera vez
que di esta charleta en un pueblo de Navarra que se llama Muguetajarra. Yo cuando me hago apuestas con alguien y tal, que conozco, que no conoces, te suelo decir, ¿conoces un pueblo de Navarra que se llama Muguetajarra? Todavía no he encontrado quien me diga que sí. A lo mejor aquí alguien levanta por la mano, 1 o 2. Bueno, Muguetajarra en el valle de Izagondoa, y bueno, ya veis en qué situación se encontraba hace 21 años. Me da miedo volver, porque esa iglesia gótica, con toda la pinta, una bóveda de cañón, con arcos fajones apuntados, bueno, pues del 1200, casi con toda seguridad, pues seguro que hoy en día está en una situación mucho peor que cuando yo saqué esta fotografía. Mi suegro, en cambio, está en la misma situación. Y hoy, pues como decía, 21 años después, es triste comprobar que este problema no se ha solucionado, ni muchísimo menos, sino que en muchos casos se ha vuelto más acuciante, más fuerte y está más presente, ¿no? Y hay además una serie de nubarrones, además de la despoblación, que amenazan además de manera muy fuerte a este patrimonio. Sacaré alguna que otra fotografía, como esta, de Zariqueta, porque he decidido mantenerla, a pesar de que Zariqueta ya no está así. Zariqueta se restauró y está en una situación mucho mejor. El pueblo está abandonado, pero la iglesia, que es románica, bueno, pues se restauró. Y cuando ocurra, las fotografías las he mantenido porque, ya que voy a hablar tanto de destrucción y tal, me gusta también señalar cuando el proceso es el inverso. Y este es uno de los casos, ¿no? El de la iglesia de un despoblado precioso, maravilloso, que está al lado de Aoiz y que se llama Zariqueta. ¿También he estado ahí? ¡También! Bueno, pues como decía, esos nubarrones que se ciernen sobre el patrimonio, yo los he definido de 4 maneras, ¿no? Uno el abandono, la Navarra de la despoblación, que es el núcleo de esta charla. Las infraestructuras y las obras públicas irrespetuosas también. La pérdida de referentes culturales y de invasión del cemento, que es un tema que luego le dedicaré un ratillo. Y el crecimiento de las ciudades y la voracidad de la especulación. Yo creo que estos 4 son los nubarrones que, con diferente intensidad según la zona de Navarra, pues afectan y mucho, además, al patrimonio. Y si vamos ya con el primero, el abandono y la Navarra de la despoblación, pues la primera referencia tiene que ser de Caro Baroja, que fue visionario en tantas cosas, y que ya nada menos que en el año 1982 dejó escrito esto, y quiero leerlo además. No cabe duda de que los movimientos demográficos tales como la aglomeración de la población en las ciudades, el éxodo rural, el abandono de las artes y oficios, de los sistemas de trabajo antiguos y con él de las leyes sucesorias, etc., han producido de no muchos años a esta parte unos cambios radicales. Y Navarra en este caso no es una excepción, como no lo fue en la Edad Media. Y sigue Caro Baroja. La cuestión es que ahora nos hallamos ante esa crisis que amenaza con destruir los antiguos conjuntos urbanos en vías de crecimiento, a la par que se deshace, este es el concepto que introduce Caro Baroja, interesantísimo, a la vez que se deshace la vida rural. Y acaso como testigos del final de una época hemos de trabajar como puros historiadores, decía Julio en este caso, ¿no? Y como digo, es de 1982 la cita, o sea que han pasado pues algo así como, yo creo que son 39 años, ¿no? Si no cuento mal. Él ya intuía esta dinámica de la sociedad con el éxodo rural, el envejecimiento de la población y la consiguiente despoblación. Todo esto iba a comportar la pérdida de toda una civilización, de la civilización del mundo rural, la de los viejos oficios artesanos, la de, también en lo que a Navarra se refiere y de manera muy especial, toda la civilización en torno a la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ello, efectivamente, y lamentablemente, pues tenemos que afrontar este tema. Pues yo no sé si para buscar soluciones, ni siquiera sé si existen soluciones, pero por lo menos para despertar esa sensibilidad. Esta Navarra de la despoblación, que la llamé yo hace 21 años, pero ahora, por seguir un poco lo que se dice, tendría que llamar Navarra vaciada, hoy en día constituye pues la Navarra más olvidada y más descuidada, ¿no? También es la Navarra en ruinas, a la que me refería yo también
en muchas de estas charlas y que he hablado en muchas ocasiones. No obstante, a pesar de todo, todavía hoy alberga toda una cultura, alberga todo un patrimonio, alberga pues iglesias, ermitas, casas, etcétera, pues que tienen sin duda alguna además un valor muy grande. Bueno, veis ahí la gorreta, esa matrícula tan bonita, no me había fijado hasta ayer, 16161. Pues, se llama eso, palíndromo, ¿cómo se llama? O Capcúa, ¿cómo se llama? Al derecho y al revés. Como digo, un patrimonio de gran valor alberga. En este caso también es el Palacio de Góngora, un patio renacentista que yo conocí así a principios de los 2000 y que sin embargo pues también tengo que decir que está restaurado, porque la Sociedad de Ciencias Aranzadi ahí en el Palacio de Góngora fijó su sede e hicieron una magnífica restauración del Palacio de Góngora. Bien, o sea, el proceso puede ser el inverso también. No siempre tenemos que ir de mejor a peor. Hay posibilidades, con imaginación, de darle la vuelta a esta situación. Y como decía, este patrimonio en este primer cuarto de siglo, después de años de abandono, porque, como decía antes, la mayoría de estos pueblos perdieron, o la mayoría, o la totalidad de su población, a partir de los años 50, sobre todo a partir de los años 55 en adelante, y claro, es un patrimonio que tantas décadas después, hoy en día se encuentra ya al borde del colapso. Al borde, está absolutamente, pues con la resistencia de los materiales y la vida de los materiales, pues tiene la vida que tiene y cuando se acaba, pues los edificios se desmoronan. Aquí en Izal, tuve además la oportunidad de estar hace muy pocos días, no está, pero una ventana hermanica de esta la podéis ver, por ejemplo, hoy en día en un famoso bar de la calle San Nicolás, que no voy a decir el nombre, aunque sea Lotán. Bueno, entonces, como decía, es un patrimonio que se encuentra al borde del colapso y, que yo diría que no pasa un solo día, además, en esta Navarra que tanto se mira al ombligo, en la que una iglesia, un edificio civil o religioso no se venga total o parcialmente abajo. Hay que tener en cuenta que han pasado 70 años del proceso de despoblación. En muchos casos los edificios no se han tocado para nada y, consecuentemente, pues su situación es muy precaria. Y esta es, en definitiva, la razón que me impulsa a mí a elegir este tema. En 1986, Alfredo Floristán recuperó un término de nuevos despoblados para referirse a aquellos pueblos que se habían quedado sin población en los últimos 150 años, hasta 1986, pero podríamos alargar el proceso hasta hoy en día. Y recuperaba así un concepto medieval, que era el de los desolados, ¿no? El de medievales, los pueblos que quedaban sin población, pues en razón de una enfermedad, una peste, una epidemia o del hambre o de lo que fuera. Y decía entonces Floristán que, según sus cálculos, un total de 79 pueblos, de 79 lugares, diríamos, se deshabitaron en ese periodo. Cifra que os podéis imaginar que de 1986 aquí se habrá alargado, habrá aumentado y además bastante, podríamos decir. Y pocos años después, un estudio realizado en aquel momento coincidía en señalar en torno a los 80 los edificios, los pueblos, los lugares que se habían despoblado en Navarra, que estaban despoblados, pero además añadían otro buen número de otros 52 núcleos menores que había que añadir a esa lista. Está refiriendo pues a palacios de Cabo de Armería aislados, antiguos señoríos, caseríos, etcétera, etcétera. Y claro, ya os puedo adelantar que, manteniendo parecidas tendencias, el problema seguro, la lista seguro que se ha alargado muchísimo hasta este 2021. Lo verdaderamente sorprendente de aquel estudio es que de los 79 lugares que citaba el autor, que citaba Floristán,
43 se encuentran en una zona muy definida de Navarra, concretamente la cuenca de Lumbiera-Oiz y el valle de Arce, englobando en todos ellos los valles que veis ahí: Lónguida, Izabandúa, Urraúles, Ibargoiti, Arce, Lizoain, Romanzado y Unciti. Fijaros, en la columna de la derecha, por ejemplo, Lónguida tiene el 25% de la población que tenía en 1877. Ahora, esto es un drama. Bueno, esto era en 1986, no creo que haya subido, ¿eh? Pero es que hay pueblos, por ejemplo, el Valle de Arce, que conserva un 15% de la población de 1860, de antes de la última carlistada, ¿no? Y seguro, en el caso de Arce, que no ha recuperado población en estos años, más bien al contrario. Dicho de otra forma, de los 79 pueblos que se habían despoblado en Navarra entre 1858 y 1981, un 54% se sitúa aproximadamente en un 10% del territorio de Navarra. Y si a estos 9 valles que os he puesto en el cuadro anterior añadiéramos algunos valles periféricos de la cuenca de Lumbiera-Oiz, como el Almiradío de Navascués, o por ejemplo Esteríbar, o algunos de la Erro, por ejemplo, etcétera, o incluso algunos del entorno de Tafalla y Olite, como puede ser la Valdorba, pues probablemente nos estaríamos yendo hasta un 80% de los despoblados que ahora mismo hay en Navarra. Y aunque hemos hablado, como decía antes, del periodo 1858-1981, por supuesto, no se nos escapa que en los últimos años, en las últimas décadas, en los últimos 40 años, este problema no ha hecho más que aumentar. Al fin y al cabo, pues claro, a partir de 1950, con la necesidad de obra de mano barata, sobre todo en Pamplona, en aquella época, los inicios de la industrialización, pues prácticamente vaciaron muchos pueblos de toda esa, lo que se ha venido a llamar la Navarra de las aldeas. No es, desde luego, el objeto de esta charla analizar cuáles son las raíces sociológicas, en fin, económicas, la altura media de los asentamientos, el clima, la calidad del suelo, etcétera, etcétera. Incluso la marginación que han tenido todas estas zonas respecto a las grandes infraestructuras, que también puedo citar un ejemplo que vamos a ver con profusión. Las instituciones tan solo se han acordado de los valles de Lónguida y de Arce y de toda esa zona para llevarse de ahí los recursos, en el caso concreto del agua del pantano de Itoiz. Pero bueno, como digo, no es el objeto de este estudio mirar ese tipo de cuestiones, y por eso me voy a centrar, pero eso sí, me voy a centrar en esa zona desfavorecida para pues desarrollar un poco el tema. Pasados 70 años desde su abandono, en muchos casos, en este primer cuarto del siglo XXI en el que estamos, aquellas casas, torres, palacios, iglesias, ermitas de la despoblación se encuentran ya, como decía antes, exhaustas. Se encuentran al borde mismo del colapso. Y como decía antes, podéis estar seguros de que no pasa un solo día sin que se caiga una casa, una ermita o parte de una iglesia, ¿no? Bueno, podría poner muchísimos ejemplos. Aquí tenéis, por ejemplo, tal y como la fotografió Caro Baroja, la casa Uriz de Ardozain, un magnífico caserón, como podéis ver, con una callecita y bordeando al antiguo palacio de Torreado de allí de Ardozain, con el escudo de la familia Uriz, etc. Así la fotografió Caro Baroja, y yo cuando fui, pues ya me encontré en la situación en la que veis. Esto es, en fin, la fotografía tiene ya unos años. Actualmente toda esta zona de aquí está cubierta de matorral, etc. Y lo que aquí era una callecita, ya la callecita ha desaparecido completamente, absolutamente. Bueno, ya veis que lo de la idea de Adiós Pamplona la traía yo ya de antes, pero es que me parece que es muy significativa la comparación. Y eso sin contar, además, con que
en todos estos años de abandono, en este comienzo de siglo, pues también todas estas casas tienen, como decía antes, un patrimonio que los materiales están sobre todo construidas con los materiales que alcanzan mucho precio, mucho dinero en el mercado, y eso pues ha expoliado a que se produzcan expolios como el de esta casa de Iso, donde veis que para llevarse el escudo incluso han derribado parte del arco, y luego además se han entretenido en llevar los marcos de las ventanas, marcos de piedra, por supuesto, de piedra de sillería, que se han ido llevando. Yo cuando llegué a este pueblo, me acuerdo, no tengo la fotografía, pero aquí en la casa había un cartel grande que decía: no tienes vergüenza, ¿no? Yo llegué a sacar fotografías, pero era tal la situación de estos pueblos. Iso completamente está abandonado, y entonces que cada visita que llegaba allí para la gente, para los dueños de las casas, etcétera, era una auténtica amenaza. Bien, como decía, estas casas pues tienen piedras de sillería, tienen tejas, escudos labrados que tienen un valor decorativo indudable, arcos, en su mayoría góticos y renacentistas, vigas antiguas, puertas de roble, etcétera. Son cosas que en el mercado valen su dinero, y que al estar estos pueblos abandonados pues hay auténticos piratas que se dedicaban y se dedican a ir con la camioneta y cargar. Antes he citado un bar de Pamplona, pero bueno, hay un establecimiento hostelero, no sé si ahora está abierto o cerrado, entre Pamplona y Puente la Reina, también, que presumía el dueño de que lo había montado todo prácticamente con la piedra que había recogido, entre comillas, en los pueblos abandonados de Navarra. No voy a decir el sitio, pero bueno, es el Peregrino. Bueno, este otro caso, me vais a permitir que me detenga un poquito en el caso de Rozain, que era el pueblo de mi abuela, al lado de Aoiz, y con el cual, pues bueno, pues tenía yo un especial, no sé, sin cariño, le había oído hablar muchas veces de él. Esto es tal y como lo fotografió Caro Baroja en los años 50. Veis, aquí se ve un hórreo, lo que queda de un hórreo está completamente agrietado, abierto, en un patio de un edificio palaciano, un palacio de Rozain, y con lo que quedaba de una torre, que no quedaba más que pared y media, con un matacán para defensa vertical del edificio, para echar objetos. Arriba tendría sus almenas, etc. Así lo fotografió Caro Baroja, como digo, ¿no? Un edificio que tranquilamente y sin mucha dificultad se podría llevar al siglo XIV. Cuando yo fui por primera vez en 1992 con intención de fotografiar aquello, pues me encontré que en esos 40 años pues se había llenado de vegetación la torre. Ya veis, el hórreo se había desmoronado completamente, había paredes ya que prácticamente faltaban, pero pasó una cosa curiosa en el año 92, y es que todos los hórreos de Navarra fueron declarados BIC, bien de interés cultural, y consecuentemente había que preservarlos. Y aquel mismo año, 1992, fueron los peones del gobierno de Navarra y restauraron el hórreo. Fijaros, la situación del hórreo en la década de los 50 todavía yo lo había encontrado peor, y luego lo veis perfectamente restaurado. Incluso retiraron la vegetación de la torre para preservar un poco aquello, ¿no? En aquel tiempo, en aquellos años, me entretuve en hacer esta lámina intentando reproducir cómo habría sido en origen el conjunto, un conjunto del siglo XIV, con un hórreo, una torre defensiva en el centro de un palacio. Si se hubiese quedado así la cosa, pues no habría ido tan mal. Hace 3 semanas me parece que fui con mi hijo estrenando un dron al pueblo de la abuela, intentando levantar una planimetría del edificio y demás, y lo que nos encontramos, pues por desgracia, pues fue esto, ¿no? Veis que el hórreo, que no era otra cosa que la despensa del palacio, se conserva, mientras que todo lo demás, incluida una torre que tenía 700 años, se ha venido abajo. Y es el gran sinsentido, ¿no? Digo, vamos a conservar los hórreos, pero ¿qué sentido tiene un hórreo sin un edificio al que pertenece? Y el edificio, como veis, pues está prácticamente... Aquí tenéis los sillares
de la torre, ¿no? En fin, esto ha ocurrido en esta Navarra culta nuestra y no ha supuesto ni un solo titular de prensa, por supuesto, vamos, ni un solo comentario. Bueno, ya que estuve, me entretuve también. Yo conseguí entrar en Erdozain hace muchos años una vez con el último habitante, que se llamaba Lucas Zazpe, que hasta que le convencí de que yo descendía del pueblo y tal, y se decidió a enseñarme, pues bueno, me metió dentro de la iglesia, me subió a la torre, pude sacar un montón de fotografías, eran fotografías analógicas y para mi desgracia no me di cuenta que no tenía carrete y las fotos no valieron para nada. Y sin embargo, como os digo, hace 3 semanas, cuando por fin conseguí entrar, fue porque la puerta allá la habían echado abajo y lo que me encontré pues fue esto. Esta es la iglesia de Erdozain, hoy en día absolutamente saqueada. Como veis, con una bóveda de crucería, probablemente del siglo XVI, en fin, los restos del retablo, no sé por qué exactamente se han entretenido en romper toda la balaustrada del coro alto, en fin, y os puedo asegurar que esta torre con las averías que vi en el tejado y la grieta que tiene en la torre, no le doy 2, 3 nevadas, no creo que aguante mucho más. Bien, entonces ese era el primero de los nubarrones que os decía antes. Hay otro, el de las infraestructuras y las obras públicas irrespetuosas, ¿no? No hace falta irse tampoco a los pueblos, Os he traído esta foto como ejemplo de lo que es una tierra en la cual la clase política es absolutamente carente de sensibilidad por el patrimonio. En el año 2001, ahora justamente se cumplen 20 años, se construyó el aparcamiento subterráneo en la Plaza del Castillo, en el mayor yacimiento arqueológico que ha tenido Pamplona, y bueno, pues ya con el resultado que todos conocéis. Como sabéis, aquí aparecieron unas termas romanas, aquí están, concretamente ahí están las pilas de ladrillos que conformaban la calefacción por hipocausto, ya sabéis, ¿no? Levantaba el suelo, ¿no? Encima de esas columnitas que se ven ahí, de manera que luego a través de un horno se calentaba el aire para que pasara por debajo. En fin, lo de los suelos irradiantes se inventó ya hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues unas termas romanas, una muralla de filiación desconocida, pero que como poco es medieval, muy antigua. También un cementerio musulmán, que con los cuerpos orientados a la Meca y de cúbito lateral, con otro cementerio encima más moderno, cristiano, en los cuales uno de los cuerpos llevaba hasta la venera de peregrino de Santiago, el cementerio, el barrio medieval de Zurriburgo, que estaba en esta zona de aquí, fuera de la fotografía, y otras cosas como pues, un menhir, restos medievales, modernos y contemporáneos. Se podría haber hecho aquí un museo de la historia de la ciudad impresionante, como hay en Barcelona, no me estoy inventando nada, en Barcelona, como hay en Tarragona, como hay en París, en Gijón, en montones de sitios donde hay yacimientos in situ, y aquí pues lo que tenemos es un aparcamiento subterráneo que solo respetó parte de esta muralla, pero troceada y totalmente descontextualizada. Bien, esto ocurre en la ciudad donde todo el mundo ve lo que se hace, pero os podéis imaginar que en el entorno rural esto es mucho más sangrante. Pello, probablemente seas tú uno de los que anda por ahí, esos gamberros que andan por ahí. En el ámbito rural se dan casos verdaderamente sangrantes, como por ejemplo el del yacimiento romano que se llevó por delante la autovía del camino y que estaba a la altura de Legarda y se llamaba el Mandalar. Hoy en día la autovía del camino pasa por encima de este yacimiento, ¿no? También las infraestructuras desfiguraron en gran medida el entorno de Arce, donde ahí lo veis fotografiado en el año 1998, ya veis más o menos, ¿no? En un entorno idílico, ahí está el palacio del señor de Arce. El señor de Arce, según pude ver en los documentos, Guillot de Arce fue uno de los que fue a la famosa conquista de Albania y nunca volvió porque murió allí, ¿no? Y entonces, pues bueno, quiero decir que es un edificio histórico. Al lado está la maravilla románica de la Concepción de Arce, que no era más que la capilla del palacio, etcétera, y rodeado pues, de una zona preciosa. Aquí ahora han aparecido, ya sabéis, los restos de una mansio
romana que está excavando Aranzadi, y una chopera donde, bueno, que fue totalmente talada para meter la nueva carretera que sortea el pantano de Itoiz. No llegaréis a ver seguramente, pero aparte de que la vegetación se ha comido en estos años buena parte del palacio, también ha hundido el tejado, ahí se ve parte del tejado hundido. O, por ejemplo, pues no sé, por traer alguna cosa, pues está la muralla musulmana de Tudela, en fin. En otros casos, en otras ocasiones, sin embargo, no se trata de construir una infraestructura o de, no sé, elementos estratégicos, sino simplemente se trata, pues, de ampliar una plantación de pinos, por ejemplo, o de un movimiento de tierras o lo que sea. Hubo una época, en el torno del año 2000, donde el gobierno de Navarra se dedicó a derribar pueblos abandonados. Las noticias como veis, de marzo del año 2000, y bueno, pues, como digo, sin ningún objeto concreto, ampliar una plantación de pinos, por ejemplo, podía ser una de las razones. El pueblo de arriba, bueno, el periódico puso ahí el pueblo de Peña, pero este aquí abajo, estoy casi seguro que es un dibujo del señorío de Beroiz, que es también otro de los que está en ruinas. A mí particularmente me tocó conocer casos como, por ejemplo, en Lerruz, recuerdo perfectamente, hay una torre medieval, y desde el gobierno de Navarra se le dijo al dueño de la torre, que le denunció el vecino, que la torre se iba a caer sobre una huerta, la huerta del vecino. Y entonces le dieron dos opciones: o arreglas la torre o la derribas. Y como seguramente no tenía mucho interés en una torre medieval, lo que hizo el dueño del Palacio Iturbide de Lerruz fue tirarlo por tierra. Tirar la torre ya no existe. Por los mismos días fue noticia también un dueño de una casa de Arreta que, como era suya, pues tiró también una torre medieval. Pero bueno, ahí está también el Castillo Real de Goyano, por ejemplo, que fue destruido debido a su mala condición. Todo un castillo medieval de Navarra que amenazaba ruina, y en cualquier tierra de garbanzos hubieran dicho hay que arreglarlo, pues aquí lo que se hizo en el año 2000 fue derribarlo completamente. Ya no existe. No cabe duda, sin embargo, de que la infraestructura que más duramente agredió en su momento al patrimonio, por así decir, rural de Navarra fue el famoso pantano de Itoiz. Ya se han glosado muchas veces las afecciones que tuvo tan terribles, pero por refrescar un poco la memoria, diremos que el pantano de Itoiz supuso la destrucción total de 6 pueblos de Navarra. Aquí esto está sacado desde Artozki, y ese es el pueblo de de Muniain. Hoy en día el agua más o menos llega hasta la altura de la torre de la iglesia, para que os hagáis una idea. Los pueblos fueron Itoiz, Artozki, Orraiz, Ezkai, Borriz y Muniain, aparte de las grandes afecciones que tuvieron otros 2 pueblos, Arce, que he mencionado antes, y también Nagore, que sabéis que de la carretera hacia abajo se destruyó también todo. Y por resumir de alguna manera el patrimonio, bueno, tocó a mí en su momento hacer un inventario del patrimonio que se perdía, pues fueron 6 iglesias medievales, 3 románicas y 3 góticas, unas 60 casas, en su mayor parte góticas y renacentistas, 2 palacios de Cabo de Armería, el de Orbaiz y el de Artozki, que veis ahí el patio, el precioso patio que tenía Casa Jurico de Artozki, y varias torres medievales, así como ermitas y puentes. Como decía antes, creo que es importante mantener la memoria de todas estas cosas, y por eso, como ya entonces, como os he dicho antes, me entretenía en sacar las foticos de antes y después, que luego apliqué en Adiós Pamplona, esto es anterior, y bueno, pues me entretuve en sacar fotografías de los pueblos de Itoiz antes de que pasaran las excavadoras del gobierno de Navarra. Esta es la iglesia de Orbaiz, románica, más concretamente, y aquí la tenéis después del paso de las excavadoras del gobierno de Navarra.
Orbaiz era un pueblo, una preciosidad de pueblo medieval, con una callecita, una única calle que desembocaba aquí, como veis, en la iglesia. Aquí tenéis, fijaros, bueno, estaba el atrio, un pequeño cementerio, y aquí había una alineación de casas muy bonita. Por desgracia es la misma foto, en el lugar exacto. Si veis, este árbol es este y estas ramas que asoman son estas de aquí. O sea que esta es Orbaiz antes y después de las excavadoras que mandaron desde el gobierno de Navarra. Aquí se ve un detalle, la verdad es que era un rincón precioso. No vivía nadie allí de fijo, pero había varias casas abiertas de fin de semana, etc. Y pues bueno, de esa iglesia lo que yo pude encontrar cuando fui, pues fue por ejemplo los nervios de la bóveda del siglo XVI, que son nervios góticos, algunos de los cuales todavía conservaban, ahí lo veis, policromía. Esta callecita, veis, ahí con un horno asomando todavía de afuera, cuando las casas se hacía el horno. Esta foto es de Caro Baroja, de los años 50, y se corresponde exactamente con esto. Fijaros, hasta la ladera de la montaña se corresponde exactamente. Esto es Orbaiz. Esto también, Orbaiz. Fijaros, esa casa tenía una preciosa chimenea pirenaica, de esas de centro de habitación, son preciosas, y sin embargo, pues bueno, pues no ha quedado absolutamente nada. Aquí también, fijaros en el mogotico, este es el Palacio de Cabo de Armería de Orbaiz, que aparece en el libro de Armería del Reino de Navarra, y aquí lo tenéis, el mismo mogotico después de haber pasado las excavadoras. Orbaiz, también en 1999, y el mismo paisaje en el año 2003, justo después de su destrucción. La iglesia de Itoiz, antes y después, con la clave de la bóveda en piedra porosa para que pesara menos. Casa Toarena, una de los Orraiz, antes y después. Las casas Bernatena y Jacue estaban habitadas, las casas estaban habitadas en aquel momento. Muchas veces costaba hasta situarte. Y todo quedó como un mar de escombros. La casa de Irigoyen, en cambio, sí que se ve muy bien. Ahí la veis, antes y después. Esa especie como de cabecita de ratón se corresponde el sitio exactamente. Una preciosa casa torreada, pues de la edad. Aquí veis Artozki desde Usov, antes del llenado del embalse. Ahí se ve Artozki, ahí está el pueblo. Y después del llenado, pues como veis, pues poco más o menos Artozki hoy en día queda totalmente debajo del agua, quedará a esa altura. Aquí lo mismo, desde Osa, desde lo alto, se ve al fondo el valle del Irati. Ahora, pues la diferencia de años que puede haber aquí, que pueden ser unos 8 años aproximadamente, ya veis que la vegetación se había casi comido el pueblo, pero se ve allí ya el vaso del pantano lleno, y el propio valle del Irati antes y después del llenado del pantano. Bien, por lo tanto, las infraestructuras son el segundo gran enemigo cuando se hacen de manera irrespetuosa, por supuesto, el gran enemigo del patrimonio. El tercero de los factores sería la pérdida de referentes culturales. Es un poquito más abstracto, pero yo creo que también se puede entender fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una cuestión que a mí siempre me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Y es que es muy curioso, es muy raro, por así decir, la belleza y la admiración que provoca en el ser humano hoy en día el patrimonio antiguo, por ejemplo, el de las casas, de manera especial en Navarra, de manera muy especial estas casas tan bonitas, por ejemplo, esta de Boizueta, y sin embargo, llama la atención que las gentes que hicieron estos edificios los hicieron con un gusto, con una coherencia, con un respeto incluso por la tradición,
siendo gentes y maestros de obras en muchas ocasiones que eran poco más que artesanos, que de labradores. Y sin embargo sus descendientes, las generaciones más preparadas, que tienen acceso a los estudios, etcétera, etcétera, son muchas veces las que han roto esa cadena de la arquitectura tradicional para hacer cosas que chirrían absolutamente, como tantas veces podemos ver, ¿no? Bien, son detalles de la misma casa de Uriotenea, de Boizueta, y como digo, pues sorprende mucho que hoy en día, que podría haber medios para mantener esa tradición, para mantener esa estética de la casa tradicional, es precisamente ahora cuando se rompe una cadena que ha podido durar durante cientos de años en Navarra para construir cosas que son absolutamente chirriantes y que no tienen ningún valor ni estético ni de ningún tipo. Vale. Seguramente el secreto de todo esto lo constituye el hecho de que aquellas gentes sencillas, esta idea no es mía, es de Caro Baroja, construían sin ánimo de sorprender, sin ánimo de destacarse, sin ánimo de ser individualistas, sino precisamente pertenecientes a una comunidad. Y hoy en día, en cambio, los valores de individualismo, unidos seguramente pues, a otros muchos factores, pues provocan que en muchas ocasiones aquellos conjuntos, no es el caso de la fotografía, que está perfectamente conservado en Lanz, pero que en muchas ocasiones vemos pues, que se hacen auténticos desastres, ¿no? Y dices, joder, pero si vas a un pueblo y siempre lo más bonito es lo más antiguo y lo más moderno es lo más feo, ahí hay un sinsentido absoluto. Cuando hoy en día hay más medios, hay más posibilidades de hacer las cosas bien, y no se hace. Y ahí entra, este es un especialista, Fernando García Mercadal, que dijo una frase muy interesante, ¿no? Que decía que la arquitectura tradicional presenta la extraña dualidad de ser constante en el tiempo y variable en el espacio. Es decir, que una casa del siglo XIV en Navarra se parece más a otra casa de Navarra del siglo XVI que a otra casa de la misma época que aquella del siglo XIV, pero de Murcia, por ejemplo. Hay una serie de valores, por así decir, geográficos, locales, que crean un tipo de arquitectura que vence a los estilos, que atraviesa los estilos, por así decir. Esa pérdida de referentes culturales que ha acompañado el declive de la civilización rural ha producido que también se rompa esa cadena, esa correa de transmisión con los antepasados y su sabiduría, su artesanía y sus valores plásticos, creando conjuntos que en muchas ocasiones son pues absolutamente chirriantes. No es desde luego el caso de esta preciosa casa Jauregizarrea de Arraioz, pero por ejemplo pues podéis ver cosas monstruos como este de Namascués, en el cual pues alguien, para rematar una puerta adintelada con refuerzos en las esquinas, pues ha cogido una ventana conopial del siglo XVI de otro sitio y la ha colocado ahí. Y se ha quedado, pues, campiche, como se suele decir. Es un auténtico... A ver, ¿por qué esto no lo hacía una persona inculta y letrada del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y lo hace una persona que sabe leer y escribir en el siglo XX o en el siglo XXI? ¿No? Esa es la gran cuestión. Esto otro es de auténtico, es un monstruoso, espero que no esté por aquí el dueño. Esta es una casa de Artaiz, donde la han rehecho completamente, y veis aquí, para abrir un saballao con un ventanal bonito, pues han metido un portal de entrada de una casa del siglo XVII. O este todavía, más antiguo, esto es un arco gótico sin clave, pueden llevarse tranquilamente al siglo XIII, y que sin embargo, pues ya veis, hoy en día se le ha puesto una puerta metálica para cerrar eso, que me imagino que para meter y sacar el coche. Estos otros dos adefesios, este es de Arboniez, veis aquí en una casa tradicional, han abierto pues una cochera, y aquí han metido, eso no se verá ahí, por supuesto, es un crismón trinitario que probablemente proceda pues, de alguna ermita o de alguna iglesia desaparecida,
Y bueno, pues como tenían sitio y quedaba bien, la han puesto ahí. Y aquí podéis ver un conjunto de casitas que se hizo en Aoiz hace algunos años, en ladrillo caravista absoluto, y veis que tiene una portalada de aquí gótica, de finales del 15 o principios del 16, y aquí también una ventanita geminada, pues de eso, del cambio de siglo del 15 al 16. Y el que lo hizo, pues llevaba la licencia de un arquitecto, llevaba un visado. Y aquí no pasa nada, no hay criterios, no hay normas efectivas que impidan este tipo de desmanes, ¿no? Y tal vez el mayor exponente de esa pérdida de valores sea la invasión, ya os adelanto, imparable, insolucionable del cemento como material constructivo, ¿no? En el siglo XX el cemento invadió completamente la práctica constructiva a todos los niveles: civil, doméstico, industrial, militar, también. Si el siglo XIX fue el de los nuevos materiales, el del hormigón, el acero, las grandes planchas, la técnica para crear grandes planchas de cristal, de vidrio que antes no existía, etc., el siglo XX ha sido el de la eclosión de este material, del cemento, llegando hasta el más recóndito de los rincones. El cemento se conoce ya en una forma bastante primitiva para el siglo VIII a.C. Los etruscos lo fabricaban con una mezcla de arena y cal, creaban un mortero, que se llamaba así porque lo hacían en un mortaium, en un almirez, lo fabricaban, y de donde le viene hoy en día el nombre, por supuesto. Los romanos llegaron a agregarle traba, con lo cual crearon el famoso hormigón, que todavía hoy se emplea. Fue la gran aportación romana. Le llamaban así hormigón por formigó, una especie como de bizcocho que hacían los romanos, al cual añadían almendras, y siguiendo ese mismo principio, al mortero le echaban escombros, piedras, tejoletas, etc., y así se fabricó se creó el hormigón. Hace ya algunos años saqué esta fotografía del Coliseo, y casi por casualidad, luego me he dado cuenta posteriormente de que se ve aquí un antepecho, lo veis ahí cubierto de cemento, pero por debajo asoma el hormigón. Veis ahí el mortero mezclado, se ven trozos de tejas, tejoletas, que son, claro, lógicamente de edificios que se destruyeron antes de construir el Coliseo, ¿no? Y claro, eso le da un carácter muy compacto, muy fuerte. Ya en el siglo XIX, se asocia la palabra Portland, en euskera todavía hay la palabra porlana, cemento, para decir cemento, y por supuesto está relacionado con Portland, que en inicio fue un tipo de piedra que se utilizaba en Gran Bretaña, que tenía mucha dureza y se utilizaba en la construcción, pero que ya Atspin, a finales del siglo XIX, lo patentó para un tipo concreto de cemento. Como digo, en el XIX aparecen fábricas primero en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, y posteriormente ya a finales del siglo, en la década de los 90, aparecen las primeras fábricas de cemento en España. El cemento tiene unas propiedades magníficas, ¿no? Es de fácil elaboración, tiene muy buen precio, tiene una gran plasticidad, de manera que podemos decir que es la cola o conglomerante más barato que existe, creando una suerte de roca amorfa artificial cuando se seca, capaz de tomar las formas más variadas, con unas prestaciones mecánicas muy buenas, y también a la compresión. Y además puede mejorarse todavía utilizando armaduras, o sea, lo que siempre se ha llamado el hormigón armado. Y gracias a ello, gracias a estas magníficas cualidades que tiene el cemento, pues ha llegado a todas partes, en las construcciones, a los suelos, techos, viguería, cerramientos externos, enmarques de los vanos, conducciones también, y ornamentos también, por ejemplo, balaustradas, como esta que hace unas décadas probablemente se hubiera construido en piedra y que sin embargo hoy es enteramente en cemento, mucho más igualico todo, mucho más pulcro, mucho más resistente y sobre todo muchísimo más barato. Pero también cercas, cornisas, molduras,
etcétera, etcétera. En resumen, su versatilidad, la del cemento, ha cambiado el paisaje arquitectónico rural, de cualquier cosa que se mueve ahora en el entorno rural, pero ha eliminado la lógica constructiva, la tradición y el saber artesano, homogeneizando además las diferentes tradiciones. Hoy en día cualquier chalet, cualquier casa que se construye ex novo en Navarra puede ser perfectamente asimilable a una que se construya, pues no sé, pues en Asturias, en Galicia, en León o incluso en Murcia, estoy por decir, ¿no? De alguna manera ha invadido la arquitectura alterándola de manera definitiva. Y hay además ejemplos sangrantes de esa invasión. Veis aquí, por ejemplo, en Arrieta, esta fotografía, me acuerdo que estuve con la dueña hablando un rato de esta maravilla. Veis aquí un arco, era un arco enorme a la entrada de Arrieta, y sin embargo, bueno, pues lo rompieron y le pusieron un dintel de cemento, según me confesó la propia dueña, porque si no, no pasaba el tractor. Y aquí abajo, en Murillo de Lonquida, pues más de lo mismo, ¿eh? Se ha sustituido la clave y las dos dovelas inmediatas del arco por un bloque de cemento, sin ni siquiera intentar darle una apariencia visual, pues no sé, ¿no? Agradable. El ejemplo, por ejemplo, de Dona María, de la torre de Dona María, que es una auténtica maravilla, ¿no? Donde se aprecia todo ese esfuerzo constructivo, el levantar un edificio que es de piedra, pero que encima tiene un armazón de 2 pisos construido enteramente en madera y un tejado a 4 aguas. Claro, el esfuerzo que supone la construcción de esto es enorme y exige un conocimiento, el conocimiento de una tradición que viene de muy lejos, ¿no? La base de todo esto seguramente es el caballete vitruviano. Se llama vitruviano porque lo inventó un señor que se llama Vitruvio, que escribió 10 libros de arquitectura en época de los romanos, en el año 80, nada menos, y él definió el caballete, que veis esa estructura que enseguida la identificamos con un tejado, que tiene una serie de piezas, cada una lleva su nombre, pues parja, balcón, en fin, pues el pendolón vertical, los tirantes, y esto está especialmente pensado para crear una estructura que es perfectamente rígida, lo cual no es fácil, ¿no? Este caballete vitruviano que inventó, que recogió en sus libros Vitruvio en época romana, es lo que hasta hace poquísimos años se ha estado construyendo también en Navarra. Por ejemplo, aquí, no sé si lo veis, justico, es un apunte del natural hecho en el Palacio de Ardocey, que ya no existe, solo queda el hórreo, y veis también que es una simplificación del caballete vitruviano, con los pares, el tirante, la viga, y hay un pendolón. O este otro que es de Góngora, este se ve un poco mejor, que como veis es un poquito más elaborado porque los balcones se proyectan en otra dirección, etc. Claro, estos principios, por ejemplo, en la Torre de Dona María, están aplicados con un arte y con un gusto exquisito. La Torre de Dona María, que por cierto está restaurada, aquí tenéis parte de esa estructura donde el sistema del caballete vitruviano está pues eso, llevado a unos extremos pues increíbles para sujetar una armadura de madera increíble. Y además, sin utilizar un clavo, porque como es madera de roble, el roble aguanta más que el clavo, no se puede utilizar clavos, y entonces pues lo hacían con pasadores de madera, etcétera. Bueno, unos ensamblajes de los cuales Pello seguramente les podría hablar largo y tendido, etcétera, etcétera. Más detalles de la torre de Dona María. Y claro, pues cuando termina el caballete vitruviano, pues cuando llegan estas vigas gigantescas construidas enteramente en cemento, que son capaces de cubrir eficazmente, además, superficies muchísimo más amplias, ¿no? Al final, bueno, estoy haciendo, por supuesto, glosar las características, las cualidades del cemento, nada más. Pero todo esto nos lleva, pues, a una reflexión que hizo en su momento, hace ya muchos años, un buen amigo, Xavier Morràs, en su tesis doctoral, que venía a decir lo siguiente: no hay nada ni nadie que pueda parar este proceso de destrucción. La arquitectura vernácula de Navarra desaparece, y con ella una forma de vida, llevándose consigo una parte de nuestra memoria histórica. Es una de las
conclusiones que tenía Xavier Morrás en su tesis doctoral ya en el año 96. Y claro, es lo que os comentaba antes, ¿no? Hombre, pues estas dos casas son la misma. Cuando vas a la Alzama y ves esta casita, te parece bonita hasta que ves la fotografía de cómo era. Y entonces dices, esto es una barbaridad. Aquí algo se ha roto. Algo se ha roto. Y por supuesto no hay ni una norma urbanística, ni unas autoridades locales, ni de ningún género que hayan sido capaces de poner freno a este cúmulo de barbaridades. Se dice, además, que se ha dicho que el dejar de usar esta madera ha liberado los bosques, ha liberado pues la madera de las frondosas, del roble, del haya, del castaño y de todas estas maderas que de otra manera estarían en constante, por así decir, explotación. Y lo cierto es que este caserío Igartubeitik, y si no lo conocéis, muchos de los que estáis aquí lo conocéis porque hicimos una excursión, pero para los que no conozcáis, que sepáis que está en Ezkio Itsaso y merece la pena ir a visitarlo, que es una auténtica maravilla cómo está expuesta y cómo era la vida tradicional en los caseríos, etc. En Guipúzcoa, muy cerca de Zumárraga, está y se puede visitar, como digo. Claro, para la construcción de este caserío, sabemos, porque se restauró, se desmontó pieza a pieza y se volvió a montar, que se utilizaron 135 árboles de tamaño mediano, 60 árboles de gran tamaño, y 6 árboles de un tamaño que hoy en día no se podría encontrar prácticamente en ningún lugar de Euskal Herria. Sin embargo, siendo esto así, casualmente una de las razones que se esgrimen para explicar cuál es la desaparición de los bosques de frondosas en Euskal Herria es precisamente ese, el que hayan decaído como material de construcción, porque eso lo que ha hecho ha sido que decaiga su valor real, el peso real que tiene en la sociedad. Y claro, si no se va a utilizar para grandes usos, pues al final es mejor plantar pinos que crecen además mucho más rápido, ¿no? Además, la expansión del cemento ha llegado al tercer mundo, ha llegado a todos los rincones del mundo, donde la madera, en muchos casos, en muchos países de África, donde la madera es abundantísima, y sin embargo por una idea de progreso mal entendida o por el prestigio que traen determinadas cuestiones, o incluso por imitar a otras sociedades, pues también se construye en cemento. Y si habéis estado en pueblos de África lo habréis visto muchos, pues casas construidas en ladrillo o en cemento a las cuales ni siquiera se les da una terminación, un revestimiento, y están pues en una situación, pues francamente desde un punto de vista estético muy flojo. Y tampoco es tan limpio como pudiera parecer el cemento, Su fabricación exige altos requerimientos energéticos y de combustible, emite contaminantes y tiene además el cemento una evidentísima dificultad para reutilizar y también para eliminar. Bueno, llegaríamos así al último de los aspectos, de los nubarrones que quería explicaros, que es el del crecimiento de las ciudades y la voracidad de la especulación. Efectivamente, el crecimiento de las ciudades, y en lo que se refiere a Navarra, el crecimiento de Pamplona, está trayendo consigo la creación de toda una periferia de diferente tipo, con polígonos industriales, parques tecnológicos y comerciales, también con localidades dormitorio, urbanizaciones, núcleos de unifamiliares y de adosados, etc. ¿No? Pamplona se está literalmente comiendo a los pueblos de la cuenca y cambian completamente su fisonomía, y en muchos casos son definitivamente además desfigurados, para dar acogida pues, a las gentes que por la razón que sea salen de Pamplona, huyen de la urbe. No es un fenómeno exclusivo de Pamplona, ni muchísimo menos, pero está presente y mucho además en Pamplona. Si vais a valles como el de Elorz, por ejemplo, pueblos como Noain o como Zulueta se han visto totalmente desfigurados recientemente. El valle de, incluso un poquito más lejos, en Ibargoiti, pues pueblos como Salinas, como Idofin, como el mismo Monreal, el valle de Unciti, también las cendeas de Pamplona, es decir, y hay pueblicos
pues, por ejemplo, como Diana o Zariquieri, por decir alguno, o Cazzola, que están ahora mismo en ese proceso de desfiguración completa. Aquí tenéis, por ejemplo, este ejemplo de Mutilva, donde hicieron una iglesia nueva, hacía falta una iglesia nueva y más grande, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema, pero la cuestión es que para ello pues, utilizaron parte de la iglesia antigua, veis aquí parte de la torre y la portada románica, y la metieron en un armazón de cemento, también, en este caso, pues que bueno, que no hace falta tampoco ser un hacha para ver pues lo de Cristo y las dos pistolas de los eruditos. Bueno, alineaciones de adosados en Altsasu, por ejemplo, y en las urbanizaciones, en las nuevas urbanizaciones, pues engendros como este, donde para construir un chalet nuevo han aprovechado un arco de medio punto y aquí han aprovechado un dintel precioso gótico, un dintel trilobulado, como podéis ver, y lo han puesto en una ventana con un antepecho que es de otra época y seguro que de otro sitio también, que no tiene nada que ver. Probablemente es un fenómeno irreversible, todo esto que estoy contando, y en muchos de sus factores además lo tenemos que asumir, porque no hay otro. Tal vez incluso sea bueno para algunos valles que ven así cómo llega población joven y servicios e iniciativas a los pueblos, que de otra manera seguramente no llegarían de ninguna manera. Estoy recordando ahora, por ejemplo, varios pueblos de la zona de Nardués, Aldunate, etcétera, que yo llegué a conocer abandonados, los fotografié abandonados y que sin embargo están recuperando la población. Están muy bien comunicados con Pamplona y bueno, se vuelven a reabrir casas. Eso es bueno. El problema es que en esa reapertura de las casas no se cometan toda esta, no sé cómo denominarlo, ¿no? de barbaridades, por así decir, desde un punto de vista constructivo y de patrimonio. Claro, desde mi punto de vista y sabiendo que no es un problema al que se le pueda dar fácil solución, como decía antes, llega gente joven, llegan iniciativas, llega empleo, llegan servicios, etcétera, cuando ello es posible y cuando se construyen este tipo de casas, pero también es cierto que ello sirve de excusa para deformar los antiguos conjuntos urbanos, tal y como decía antes Caro Baroja en la cita. Conjuntos que en muchos casos tienen no menos de 500 años y pueden llegar en muchos casos hasta los 800 años de antigüedad. Muchos de los pueblicos que hemos estado viendo en la conferencia de hoy. Y claro, pues en muchos casos, como hemos visto pues en las Mutilvas, en Oyoki, en Sarriguren y en los Cizures y en muchos más lugares, pues prácticamente se arrasan esos antiguos conjuntos, pues faltando al más mínimo respeto, no siendo necesario en muchos casos cometer esas barbaridades. En resumen, y ya termino, podemos decir que el patrimonio rural de Navarra se halla en este momento amenazado por peligros inminentes, que algunos son seminaturales, como puede ser el del agotamiento de los materiales, el agotamiento de las estructuras después de 70 años de abandono, pero también cabría esperar de las administraciones una política conservadora, eficaz, que hasta ahora desde luego no se ha dado, como habéis podido ver. Más aún cuando en muchas ocasiones han sido las propias administraciones las que han favorecido e impulsado este tipo de arrasamientos pues con sus propias excavadoras, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues por ejemplo, el caso del pantano de Itoiz que señalaba antes, o de las carreteras, etcétera, que también señalaba antes, puede ser muy ilustrativo. Y esto nos lleva a concluir con este especialista del siglo XIX-XX, a caballo entre los dos siglos, Max Borsach, que definió cuáles son las causas de la destrucción y de las agresiones al patrimonio histórico-artístico. Ya veréis, este es un señor que tendría ahora muchos años, pero yo creo que acertó de pleno, porque según él son 4 las razones que pueden justificar la destrucción del patrimonio histórico-artístico. Una, por un falso embellecimiento,
embellecimiento, por creer que lo que estoy haciendo es más bonito que el anterior, cuando en realidad estás haciendo un bodrio. En segundo lugar, por una idea de progreso mal entendida. ¿Qué hacemos con esta puerta de roble antigua si hoy en día hay unas puertas que tal? Bueno, pues este tipo de historias. Por desconocimiento, por ignorancia, por dejadez también, o por codicia y fraude. Claro, en el caso de los saqueadores, pues puede estar muy claro. Y esto es lo que os quería contar en esta foto, que es del año 2003, recoge ahí a mi perro, de aquel entonces, Jordi, en la puerta del palacio de Kiswain, y mirando todo aquello, tiene una pinta, el perro como muy espiritual. En realidad ya os digo que lo que estaba haciendo era vigilar a unas vacas que había ahí, y que un segundo después de sacar la fotografía salió pitando a por las vacas y me montó ahí un expolio de cuidado. Pero bueno, es otro de los señoríos que han sido restaurados recientemente. Tengo entendido que querían hacer algún tipo de establecimiento de tipo rural en Kiswain, en la falda de la isla de Monreal, aunque no he tenido yo noticias de que se haya llegado a abrir. Y por mi parte, esto es todo. Eskerrik asko, etortzeagatik, eta bueno, pues nahi duzuen arte. Hasta cuando queráis. Hori da. ¿Alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta. Si hubiese alguna pregunta y si me sé la respuesta, pues... May, Juan, bueno, el que queráis. No digo que ¿qué le corresponde a la Iglesia este proceso de derrumbe de ermitas, de iglesias, el abandono? La Iglesia Católica, el arzobispado, que tiene mucha prisa en matricular lo que estaba tieso, pero lo que estaba en ruinas se lo ha dejado caer. Bueno, pues mira, mientras hablamos os voy a poner unas imágenes para que veáis, sin más como fondo de esto. Son del año, creo que son del año 2003, de la destrucción de los pueblos de Iquiz, el momento del que estamos hablando. Bueno, me preguntaba Juan a ver cuál es el papel de la Iglesia. Bueno, pues hay un papel de la Iglesia muy destacado y muy importante, ¿no? Porque, de entrada, porque la Iglesia ha tenido muchísimo cuidado en, no sé si llamarlo expropiar o, bueno, inmatricular todos los, como decías tú antes, los edificios que están en buenas condiciones, etcétera, etcétera, y sin embargo otros los ha dejado caer. Pero es que, además de eso, ha cometido también otra discriminación muy curiosa, porque ha inmatriculado todos los, o gran parte de los bienes pertenecientes a pueblos, ciudades, etcétera, pero ha tenido mucho cuidado en no expropiar ni una sola iglesia, ni una sola ermita perteneciente a un señorío. Yo te puedo decir, por ejemplo, ha expropiado la ermita de Musquilda. Bien cerca está el señorío de Ripalda. El señorío de Ripalda, que por cierto pertenece a Marichalar. ¿Sabéis quién es Marichalar? El icono de la belleza, como de la elegancia, ¿no? De lo debe. Bueno, madre mía, el tiempo pasa rápido, ¿sí? Bueno, y como decía, en el señorío de Ripalda no han expropiado nada. No han expropiado la iglesia, no le han quitado al señor, el marqués de Ripalda, actualmente la familia Marichalar, no les han inmatriculado la iglesia. Y lo mismo te podría decir yo creo que del 100% de los señoríos. Conozco también el caso del señorío de Liberri, una torre gótica preciosa, que es de doña Isabel yo creo que es Marichalar y Azlor de Aragón, creo que se llama. Estuve viéndola y me recibió de maravilla porque le dije que iba de la Universidad de Navarra. Y la única vez en mi vida que he visto yo una criada con cofia, para que os hagáis una idea. Y aquella señora tiene la iglesia, la capilla adosada o anexa, por así decir, al señorío, y nadie se la ha expropiado. Entonces yo creo que hay una doble discriminación, ¿no?
primero, ha sido muy selectiva en lo que expropiaba. No solo ha expropiado iglesias, ha expropiado huertas, inmatriculado. Huertas, pinares, bajeras, áticos, pisos, de todo. Pero, exactamente, siempre que no le supusiera, lo que no ha hecho ha sido inmatricular ruinas, ni edificios que le pudieran suponer algún tipo de responsabilidad. Y luego está esa doble discriminación también de no expropiar, en este caso, a los expropiar, estoy utilizando mal la palabra, de no inmatricular los bienes de los grandes propietarios, ¿no? De los grandes tenentes de tierras. Pero ¿para qué me preguntas si tú de esto sabes más que yo? Claro. Está que lo explique. Lo explica él, que se lo sabe mejor. Es curioso porque se da el caso en Urraúl Alto, en uno de los pueblecillos había inmatriculado la iglesia y una vez que se le cayó una de las paredes, entonces la ofreció al único que quedaba en el pueblo, el único pastor que quedaba viviendo en el pueblo, y le dijo: por 200 euros te dejo la ¿Por 200 euros? Sí, por 200 euros. Pero, por ejemplo, ¿cómo pueden inmatricular, como dices, bosques o parcelas, cementerios? O sea, ¿cómo se puede inmatricular eso? Bueno, pues lo han hecho. Por ejemplo, un caso, por ejemplo, que conozco es el de una huerta. Bueno, ya sabes que los pueblos tenían la casa del cura, pero como tenían también la casa del maestro, exactamente igual. Y no viene aquí el Ministerio de Educación a inmatricular las casas de los maestros ni los edificios, siguen siendo de los pueblos. Bueno, pues claro, esas casas de los curas, que si os fijáis en los pueblos siempre tenían una orientación maravillosa hacia el solete, pues muchas veces tenían asociadas una huerta, por ejemplo. Y entonces se han llegado a inmatricular la casa del cura y también la huerta. Y las propiedades que estuvieran asociadas. Y escuelas, ¿no? O casas de los, ¿y casas de los maestros no sean... Las casas de los maestros, lo que pasa... A ver, tanto las casas de los maestros como la casa del cura la financiaba, la construía, la pagaba el pueblo. Lo que pasa es que luego, como bien sabéis, una ley franquista que recuperó el gobierno de Aznar, lo que permitió solo, única y exclusivamente a la Iglesia que inmatriculará bienes sin aportar ningún tipo de documento. Tú no podrías hacerlo, ni yo tampoco, pero la Iglesia puede hacerlo. Este es el momento en que destruyen la Iglesia y todo. Perdona, luego está también el contenido de las iglesias y las ermitas, que han desaparecido. Sí, claro. ¿Ha desaparecido todo? Han desaparecido, pues en muchos casos, me imagino yo, pues víctimas del expolio, en otros muchos casos, sin más, porque, claro, como si fuera el entrenador de un equipo de fútbol, la Iglesia decide dónde pone a sus jugadores y sus piezas. Y, por ejemplo, pues la Iglesia de Otano tenía un magnífico retablo romanista que hoy en día está en Ayegui, por ejemplo. Y de esos casos pues podríamos seguramente poner muchos más ejemplos, ¿no? Se los llevan donde realmente creen ellos que desde un punto de vista cultural pues pueden jugar mejor papel. No lo conciben como un patrimonio artístico de un valle, de un pueblo, de una comarca. Has citado varias veces a Caro Baroja, y no me resisto a citarlo otra vez yo también, con una frase suya. Él decía que estaba en contra de la pena de muerte, pero que iba con algunos arquitectos. Entonces yo iría más lejos. Los arquitectos hacen burradas porque las instituciones que debieron de proteger el patrimonio les permiten. Entonces, para mí, la pena de muerte o lo que fuera tendría que ser para el príncipe de Viana, por ejemplo, que viene permitiendo todo esto durante décadas. Y claro, los arquitectos sí que hacen burradas, pero es que alguien les permite hacer. Tendría que haber unas normativas, una legislación. Alguien que está destruyendo el patrimonio más sagrado que tenemos, como es la lengua, no esperemos de esos que definan el patrimonio popular ni ninguno otro, ¿no? Entonces creo que hemos sido demasiado inocentes al no fiscalizar mejor a las instituciones como Príncipe de Viana. Creo que es una obligación que ni la izquierda ni nadie ha hecho.
Y ese es un error muy grande, porque el patrimonio es de todos y lo han mangoneado ellos, ¿no? La derecha. Y además, pues eso, cuando hablamos de las infraestructuras, de todo esto, pues claro que estamos hablando de grandes perjuicios, pero no olvidemos que el sistema capitalista pasa por encima de todo siempre que haya beneficios. Y entonces en la cultura, el patrimonio, la historia, no les importa nada. Lo hemos visto en la Plaza del Castillo con miles de personas protestando y ha prevalecido el interés económico y el capital. Es más, capitales que vienen de fuera y que imponen a los políticos lo que quieren hacer. Eso está muy claro. Yo personalmente ahí, bueno, lo de la pena de esto y tal, bueno, pues bien, ¿no? Pero yo personalmente creo que es algo que vendrá al tiempo que la educación, el respetar, el valorar todas estas cuestiones, ¿no? Yo en su momento, como estaba vinculado a la universidad, pude oír voces autorizadas, a ti seguramente te lo habría contado ya, voces autorizadas dentro de la Universidad de Navarra que dijeron esto no lo teníamos que haber tolerado cuando pasó lo de la Plaza del Castillo, pero lo toleraron. Yo, fíjate, lo daría por bueno si sirve para que sea el último. Fíjate, Plaza del Castillo. Lo mismo te digo con los pueblos de Itoiz. Si sirve todo aquello, todas aquellas luchas, etcétera, sirven para que haya sido el último, pues también lo daré por bueno. Y como iracasle, que soy, profesor de Historia del Arte, que es lo que soy por encima de todo, pues tiendo a pensar que los grandes cambios de la sociedad son aquellos que se crean y que se cimentan en la escuela. Es decir, educación. Educación y educación. Y eso, por ahí, tendrá que venir la solución a todos estos desmanes, ¿no? Sin duda, lo que pasa es que eso, vamos lentos y ellos van, el destrozo es muy... Por ejemplo, fijaros esa excavadora, en qué poco tiempo se ha cargado una iglesia románica que lleva 8 siglos en pie. Pero es que por ejemplo, siempre llegaremos tarde. Pero por ejemplo, ahora mismo en la finca lo que eran los salesianos, y vosotros no habéis podido hacer nada. Y pasas por ahí ahora y es horrible. Sí, sí. Es una perspectiva... horrible, y espera que levante las torres. No, pues eso es que es increíble. Y dices, pero ¿cómo se ha podido hacer eso? ¿Cómo no se ha podido deshacer esto? Pues no se ha podido deshacer muy sencillo. Entiendo que es una pregunta. Sí, es una pregunta. Bueno, pues sí. es muy sencillo porque en el año 2015 y poco antes de perder la alcaldía, el entonces alcalde, que no voy a decir quién era, que ya sabéis que es Enrique Maya, pues firmó un PESIS, y un PESIS por definición es un instrumento en el cual el ayuntamiento renuncia a la competencia urbanística. ¿Por qué? Pues generalmente porque son intervenciones que afectan a más de un municipio. Entonces se crea la figura del PESIS, que es que el Gobierno de Navarra coge esas competencias y los ayuntamientos renuncian. Eso es lo que se firmó en 2015. Cuando nosotros llegamos al gobierno municipal, teníamos muy claro que queríamos parar maristas y queríamos parar salesianos. Conseguimos parar maristas, que os recordáis que querían hacer una torre de cristal de no sé si 70 y tantos metros de alto, 20 y tantos pisos, y lo conseguimos porque no había un PESIS. Pero claro, en el caso de salesianos, un alcalde de Pamplona ya había renunciado expresamente a la potestad, ¿no? El PESIS lo que hace es que el Gobierno de Navarra secuestra, entre comillas, voluntariamente, secuestra la potestad que tiene el ayuntamiento y no lo puede recuperar, no se puede aquello denunciar de ninguna manera. Cuando ocurrió aquello, nosotros hasta en 3 ocasiones, yo creo, nos reunimos con los salesianos, los representantes de la congregación que vinieron de Madrid y de la Comunidad Autónoma Vasca, etcétera, para decirles pues que salesianos, una institución en Pamplona como salesianos, no se merecía salir de Pamplona dando un portazo para irse a otra localidad, a Sarrigur, en el Valle de Hues, y dejándonos aquí semejante muerte. Porque lo que se hizo en salesianos fue lo siguiente: una regla de 3. Es decir, para construir el colegio que quiero construir en Sarriguren, ¿hasta qué altura tengo que levantar las torres? Ese fue el planteamiento, ¿Hasta qué altura me tengo que ir para que la venta me resulte rentable para construir el colegio? Y ese es el planteamiento que se hizo.
Y claro, los salesianos no querían renunciar a aquello porque decían que llevaban muchos años esperando. Quien podía haberlo hecho era el gobierno de Navarra, que era el dueño del PSIS. También me reuní en varias ocasiones, además, con el consejero de aquel momento y la presidenta de aquel momento, y nos dijeron, por nosotros no hay ningún problema, siempre que Salesianos diga que está de acuerdo. Se echaban la pelota el uno al otro y no hubo manera. Lo único que conseguimos fue bajar la altura de las torres más altas. A pesar de lo cual, a partir de ahora, cuando subáis de Veloso, veréis la catedral de Pamplona, los árboles de la media luna y por encima de todo veréis las torres de San Luis. Es que modifica también toda la perspectiva de la ciudad. Volviendo al tema de los pueblos, sí. Yo por un trabajo que me dio la cabeza estaba haciendo estos años, pues yo que con esos pueblitos que aparecen en la guía. Sí, ha visto que había estado en todos. En todos. Todo. Esos que aparecen en la guía de Navarra que publicó la Caja de Ahorros en el año 70, me parece que era por ahí. Ya algunos de ellos han desaparecido en carretera. Bueno, entonces he tenido casos muy curiosos hablando con la gente de los pueblos y estar fotografiando concretamente las portadas, portaladas y todo lo que fuese de arquitectura popular de todos los pueblos y pueblitos de Navarra. Entonces me he encontrado con casos que decían, pues si quieres te lo vendo, ¿no? ¿Para qué lo quiero vender? Digo, yo, vamos. Ahí me llegaron a decir, si te gusta, llévatela. Sí, una torre. Sí. Entonces has encontrado con cosas contradictorias. Creo que es Príncipe de Viana que impide que se modifique una fachada, ¿no? Abrir una ventana, ampliarla o reducirla o quitarla por la cuestión precisamente de la estética y del mantenimiento de la tradición. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que ha comprado un edificio para hacer un hotel, estoy hablando concretamente de uno en Iturriaga, preciosa la casa, y hay estas ruinas porque no puede abrir una ventana porque pasa la vía del tren por atrás y entonces hay una distancia, no sé qué, patita, bueno, ese tipo de cosas. Entonces hay una especie de contradicción permanente, ¿no? Y ves edificios preciosos que están mayores porque están en ruinas y no hay dinero para hacerle un mantenimiento que se... Claro, pero de esas contradicciones te encuentras tantas. No sé si conocéis aquí muy cerca de Pamplona la Torre de Yarnoz. Sí. La Torre de Yarnoz, que perteneció a Lope de Yarnoz, que fue un personaje del siglo XIV, que es el que la levantó en tiempos de Carlos III, y esa torre tenía perfectamente documentado las almenas, los matacanes debajo de las almenas, que sabéis lo que son las almenas, etcétera, en sus cuatro costados. Y tenía un tejado a 4 aguas. Entonces, el dueño de la casa, que yo en su momento le conocí, el dueño de la torre, quiso arreglar la torre, le dieron las subvenciones correspondientes, etcétera, para reparar la torre, los forjados, etcétera, y plantearon la posibilidad de quitar esa chapela, ese tejado a 4 aguas, que era un postizo, y dejar las torres almenadas, con su cubierta terrazada, etcétera, etcétera. Y el responsable del tema dijo, déjate de tonterías, le plantaron la chapela otra vez y le pusieron un tejado nuevo, con lo cual han condenado a esa torre a otros, pues no sé, pues 50, 60, 80 años o más, probablemente, de estar pues en una situación pues de desfiguración que no cuenta lo que era. Y si me dejáis os cuento otro caso mucho más cercano, sobre todo para ilustrar esa diferencia de criterios. Os seguro que alguno pensaréis, ay, hasta este llevándose el agua a su sardina. A ver, ¿cómo es? El ascua a su sardina. Bueno, pues igual sí, pero es que a nosotros nos pasó en la Ciudadela, que quisimos montar Iriartea y para señalar los pabellones, las diferentes exposiciones que había en cada sitio, pedimos permiso, esa fue nuestra equivocación, para poner una señalética en el suelo, unas señalicas, pues exposición de tal, o polvorín, o tal, y no nos dieron permiso. Y ahora me puedes preguntar, ¿y cómo es posible que no dándote permiso para una señalética se haya permitido lo que se ha permitido en el mes de septiembre en los fosos de la Ciudadela? ¿Cómo es posible? Pues no hay una respuesta.
o una falta total de criterios, o aquí las cosas se solucionan y se hablan a otros niveles a los cuales todavía yo desde luego no he llegado. Pero bueno, lo de la ciudadela, por ejemplo, habrá sido el señor Maya el que ha dicho, el que ha dado la... Ya sí, pero era potestad del príncipe de Viana decirle que no. ¿Y ahora qué va a pasar con eso? Está Digo, que no Estamos yendo del tema. aún está, eso digo, que aún está toda la arena allí. Ahí aún está hecho una porquería, como sabéis, está totalmente arrasada la hierba. Eso va a haber que, bueno, aquí habrá gente que sepa más que yo de esas cosas, va a haber que volver a levantar aquello, labrar, volver a sembrar, etcétera, con lo cual probablemente hasta el mes de abril, mayo, eso va a estar en una situación impracticable, con lo cual yo me pregunto, y le he preguntado muchas veces, pero no me contesta, ¿lo vas a hacer otra vez el año que viene? ¿Lo vas a hacer otra vez? O sea, ¿vas a arreglar esto en abril y luego otra vez 4 meses después le vas a dar la voltereta? Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Y a día de hoy, digo porque he estado hoy a la mañana, pues la arena efectivamente ya más o menos han retirado, pero claro, queda muchísima arena y o va alguien con el aspirador o si no esa arena con palas no la van a sacar. Toda la parte baja de los muros, en talud de la ciudad está llena de arena que se ha incrustado ahí, incluso en algunos sitios ha arañado la maquinaria, la piedra. Aquella acequia que recorre todo está totalmente destrozada en muchos puntos y luego está todo literalmente lleno de estiércol. Lleno de estiércol. No, pues eso es bueno, es abono, es tal. Sí, también va muy mal para el tétanos y todos sabemos que ahí juegan críos y andan y corren y entonces, pues esa es la situación actual. Debajo del puente de entrada, ahí han metido como quien levanta la alfombra y mete toda la basura debajo. Pasaros, por favor, si tenéis tiempo, y mirar cómo está el puente de entrada a la ciudadela. ¿Cómo está? Donde está la placa de los fusilados. Ese puentico de ahí. Lleno hasta arriba de paja sucia de los establos y de estiércol. Cuando, pues, el día 12 de septiembre se terminó aquello. ¿Y va a pretender hacerlo más veces? Pues eso es lo que quisiera yo saber también. O sea, tiene ahí la plaza de toros, ¿no? Para hacer eso. Claro, ya le dijimos que estaba la plaza de toros, pero ¿qué hubiera ocurrido solo en la plaza de No toros? sé, alguien se habrá llevado Hubiera ido algo, ni- ¿no? Alguien se habrá llevado algo, ¿no? Claro. Y la plaza de toros hay que alquilarla y hay que pagar. No, pero Claro. esto también nos va a costar dinero. A ti sí, a mí también. Pues eso, nos va a costar dinero, igual nosotros. Claro, ya nos ha costado, ¿eh? Ya nos ha costado. Porque esa arena había que regarla todos los días, iba el camión municipal, la limpieza la detraían del casco viejo para limpiar aquello. Por ejemplo, pues no pusieron baños públicos que tenían que haber puesto para ahorrarse ese dinerico y lo que hicieron fue aumentarle la jornada a la trabajadora municipal de los baños. O sea, ha sido un despropósito total y absoluto. ¿Y lo de la noria? ¿Lo de la? La noria. Lo de la noria de sangre, bueno, pues ya sabéis, han arrasado hasta el nivel del suelo, porque lo que ellos querían era rebajar hasta abajo y era un tema de rasantes, querían unir las rasantes, que no hubiese ahí un promontorio en mitad del esto, y entonces lo que hicieron fue arrasarlo absolutamente todo, con maquinaria también. Con maquinaria y con Y sin agosticidad. seguimiento Y arqueológico. con agosticidad y alevosía. Esperando a que no habría nadie en el ayuntamiento y nadie podía evitar. Claro, porque nosotros nos enteramos, pero no había una comisión donde lo pudieras, hasta septiembre no había una comisión donde lo pudieras denunciar, ni un pleno, ni nada. Lo hicieron en el momento en que sabía que no podíamos abrir la habido boca. maldad. Y además fijaros que el príncipe de Viana también estaba mirando para otro lado, mientras prohibió, como sabéis, unos paneles solares en el tejado de la estación de autobuses, que hacía feo, decía. Respecto a la ciudadela, joder, pues más feo será lo de la arena, incluso peor lo de la destrucción de la noria, pero siempre los encuentras mirando para otro lado. Yo por eso digo que hay auténtica Es una auténtica pena. intencionalidad. Es una pena porque la noria de sangre, yo creo que se han restaurado estos últimos años muchas, ¿eh? En Ávila, Muchas en en Torres. Fuerteventura, en Salamanca, en Valladolid, se han recuperado en muchos sitios y en todos se han puesto en funcionamiento, que es lo que, bueno, dices, oye, pues ponemos y tal, y sirve para enseñar a la gente joven cómo era allá. En el momento en que tú lo abajas,
esa noria de sangre ya no tiene ningún sentido, porque la noria de sangre lo que hace es sacar el agua a una altura para que luego, aprovechando la fuerza de la gravedad, se pueda canalizar hasta los cultivos. Si tú la pones a nivel de... Bueno, aparte de que van a cegar el pozo, dicen, van a... absolutamente todo. Eso no, ahí no va a quedar absolutamente nada después de que pasen. Pero bueno, eso no era lo que habíamos pedido. Patrimonio, ahí detrás. Sí, ahí. Pascual. Estamos dentro de un curso de conferencias, ponencias, en conmemoración de 1521. Y creo que esta sociedad inculta no es la que vivimos, somos nosotros, y peor que nosotros mismos ciudadanos, nuestras propias instituciones, que son parte de nosotros. Consecuencia de una dominación de 500 años que no es por quitarnos la culpa que nos compete a cada uno, ¿no? Pero me parece que una Alemania machacada en 30 años, 2 veces, con 2 guerras mundiales, se ha reconstruido, y la he visto yo porque tienen postales en la puerta de la Catedral de Colonia, la catedral destrozada por el bombardeo y la catedral levantada. Una catedral, porque imaginemos que han hecho con las infraestructuras civiles que les sirve para su extraordinario nivel de vida. Entonces, reconozcamos que no por exculparnos en absoluto, que reconozcamos que 500 años de subordinación a esa Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora, que se lo tuvo que decir un español, pues tienen estas consecuencias y nos rompen no sé cuántos actos del acueducto del Mayo para una obra de ingeniería tan ventajosa como es la traída del agua, nada más y nada menos, cuando cae el agua no tiene nada, y está hecha por un navarro que se llama Don Félix Duarte y protegida por unas instituciones que está mezclado todo, y la plaza del castillo y los pozos ahora de la ciudadela. Entonces no es ni para lamernos las heridas, ni para quemar, cruzar la calle quemando neumáticos no sé qué, o contenedores, no. Pero no sé qué podemos hacer, que empezar por el cascola, por educar a la gente. Es que, ¿qué podemos hacer la ciudadanía? Aparte de elegir a mejores políticos y demás, ¿no? La ciudadanía de aquí, la institución, el castillo de Jules, por ejemplo, bien recién, bueno, las excavaciones, bueno, yo tengo de primera mano un testigo presencial en esa reunión que Valle de Aranguren, es decir, que Aranzal empieza a hacer unas cartas debajo del castillo, porque en lógica demográfica tenía que haber alguna población para interpretar, efectivamente empieza a hacer algunas cartas y encuentra nada más y nada menos que castros de la Edad de Hierro. Y el arquitecto, director del Príncipe de Llana, dice, ¡pa! Entonces, no es ignorancia, es odio. A ver si se puede destruir hasta el más mínimo vestigio de nuestra identidad vasca. Es decir, es tan confluente de despropósitos. No sé, ¿tienes alguna solución? ¿Qué podemos hacer de la ciudadanía? Bueno, pues claro, yo creo que las soluciones, lo decía antes, las soluciones tienen que venir a largo plazo, a corto plazo no. Yo quiero pensar que hay ahora más sensibilidad de la que podía haber hace 20, 25 años, y quiero pensar que dentro de los 20, 25 habrá más que ahora. Los cambios, pues sin duda vendrán de la mano de una ciudadanía más concienciada, mejor educada, más preparada, etcétera, ¿no? Y luego también no cabe duda de que en muchas cosas hay una intencionalidad política, no me cabe ninguna duda. Además, tú citabas antes un castillo, y sabéis, algunos por lo menos sabéis que precisamente mi especialidad son los castillos, ¿no? Claro, cada vez que hacemos una excavación y sale un castillo, ese castillo nos hace preguntas.
qué es este castillo, quién lo construyó, para quién o para qué lo construyó y quién y cuándo lo destruyó. Y las respuestas a esas preguntas no son cómodas, ¿no? Entonces, eso es importante. El tema que dices del Castro Vascón, bueno, pues probablemente exija una explicación parecida, algo más compleja, probablemente. Todos sabemos que desde la cultura y desde la arqueología oficial se ha negado la palabra vascón. Tú puedes recorrer de arriba abajo el Museo de Navarra sin encontrar ni una sola vez la palabra vascón. ¿Cómo es posible? Prerromano, o si no, celta, sí. Y si no, ya directamente enlazamos con los romanos y luego ya musulmanes y se acabó, ¿no? Claro, 200 años de arqueología oficial no han sido capaces de identificar una sola sepultura que se pudiera denominar como vascona, ni una sola. En la exposición Occidens de la catedral aparece una vez la palabra vascón, porque las he contado, ¿vale? Una vez. En el yacimiento romano de Andelos, ni una sola vez. En las Seretas, ni una vez. En la Villa de las Musas de Arellano, ni una sola vez. Estoy aquí pegando golpes, me vengo arriba. O sea que la cultura oficial está claro que ha ignorado determinados elementos que no son cómodos, que no gustan, ¿no? Eso es algo muy claro y que probablemente sería objeto de otra conferencia compleja. Un par de meses tuve conocimiento de unos castros en Turgoyen impresionantes. En el monte unas murallas que allá está totalmente abandonado. Y fijaos, tuve referencias gracias a excursiones de montañeros y tal, o sea, no por cosas arqueológicas y tal, de que hayan hecho excavaciones, no. Ahí está totalmente abandonado aquello, entró en el monte que quise saber dónde estaba y hasta allí. Y allá continuarán, hasta que se vayan cayendo. Si es que, bueno, han aguantado tantos siglos y luego que seguirán avanzando, algún día habría que hacer el caso, ¿no? Muchas de las intervenciones interesantes que se han hecho en Navarra en los últimos tiempos, algunas las conozco bastante de cerca, por ejemplo, Amaiur, por ejemplo, Irulegi, por ejemplo, la famosa ciudad perdida de los vascones que decían, ¿no? Iturisa, etcétera, etcétera, se han hecho a pesar de las instituciones, porque ha habido ahí una sociedad de ciencias avanzada y muy interesada en determinadas cuestiones, pero, por ejemplo, el tema de Amaiur fue un rosario de dificultades desde la primera campaña hasta la última, de no darles permiso hasta la víspera, estaban allí esperando ahí a ver si me dan o no me dan permiso para empezar a excavar, y no fue una iniciativa de las administraciones, fue de una sociedad de ciencias. O sea, y así podríamos poner 1000 casos, ¿no? Y por supuesto, por ahí decíais antes, hombre, pues habrá que cambiar los políticos. Bueno, por supuesto que también antes hablaba de soluciones a largo plazo. Esas son las buenas, ¿eh? La escuela, la educación, etcétera. Pero luego, claro, las decisiones que tomamos nosotros también tienen sus consecuencias luego, las políticas que se desarrollan. Claro. ¿No? Vamos por terminar. Bueno, muy bien. Oye, pues es que ricasco, ¿eh?